Parece que la relación entre Cher y uno de sus hijos va a seguir empeorando con el paso del tiempo porque recientemente ha revelado una faceta que desconocíamos de la siempre venerada Cher en uno de sus posts de Instagram. Y esto viene después de que la nuera de Cher la demandara acusándola de enviar hombres a secuestrarle. Estamos a punto de ver el secreto que Cher nos ha estado ocultando, Cher y Elijah. Cher ha tomado una medida drástica para proteger a su hijo, Elijah Blue Allman, de sus propios demonios. La legendaria cantante, a sus 77 años, ha solicitado la tutela de Elijah, que ahora tiene 47, debido a su incapacidad para manejar sus finanzas en medio de su continua batalla contra el abuso de sustancias y problemas de salud mental. Hijo de Cher, Elijah conoció una vida de lujos y privilegios, pero no exenta de altibajos. La carrera de Cher la mantuvo a menudo en el punto de mira y en la carretera, lo que llevó a una infancia que era cualquier cosa menos convencional. A pesar de la distancia, el vínculo entre madre e hijo seguía siendo fuerte, y Cher participaba activamente en la educación de Elijah siempre que podía. La relación de Elijah con su padre, Greg Allman, fue más turbulenta, arruinada por las propias batallas de Greg con la adicción. El matrimonio de sus padres solo duró unos 10 días antes de que Cher solicitara el divorcio debido a su incapacidad para hacer frente a la adicción de Greg a la heroína y el alcohol. La sombra del abuso de sustancias se cernía sobre la familia, y a medida que Elijah crecía, las presiones de su adicción empezaron a pesarle. La industria musical, con su ritmo implacable y su entorno a menudo tóxico, no hizo más que agravar la situación. El viaje de Elijah a través de la adicción no fue tranquilo. Sus luchas fueron tan públicas como las carreras de sus padres, con la prensa sensacionalista y los fans escudriñando cada uno de sus movimientos. La presión de crecer en el ojo público, combinada con la predisposición genética a la adicción heredada de su padre, creó una tormenta perfecta que a Elijah le resultó difícil superar. Con el paso de los años, el impacto del abuso de sustancias de Elijah en su salud mental se hizo cada vez más evidente. Elijah sufría episodios recurrentes de depresión y ansiedad, y a menudo buscaba ayuda acudiendo a rehabilitación. Sin embargo, el nuevo comienzo que esperaba nunca llegó, ya que seguía atrapado en esta batalla. Cher, testigo de la batalla de su hijo contra la adicción, luchaba con una sensación de impotencia. El mundo la veía como una mujer fuerte e independiente que había conquistado la industria del entretenimiento, pero ante las luchas de su hijo, era una madre desesperada por ayudar a su hijo. El punto de inflexión llegó cuando Elijah empezó a recibir cuantiosos pagos del fideicomiso de su difunto padre. Cher temía que esta entrada de dinero no hiciera sino aumentar sus problemas, dándole potencialmente los medios para alimentar su adicción. Cher reconoció la necesidad de intervenir y tomó una decisión que la llevaría a solicitar la tutela, un recurso legal que le otorgaría la autoridad para gestionar los asuntos de Elijah y, con suerte, dirigirlo hacia un futuro más estable. Los documentos judiciales, presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, explicaban la gravedad de la adicción de Elijah. Ella solicitó una tutela sobre su patrimonio, presentando al tribunal que Elijah es sustancialmente incapaz de gestionar sus propios recursos financieros. La petición de tutela presentada por Cher no fue una decisión tomada a la ligera. Fue, como su equipo legal ha dicho, una decisión de vida o muerte, destinada a proteger a Elijah de las garras destructivas del abuso de sustancias. Este temor no es infundado, ya que los documentos destacan que los problemas de salud mental y de abuso de sustancias de Elijah son tan graves que merman considerablemente su capacidad para gestionar sus recursos financieros. La situación es tan grave que Cher cree que, sin esta intervención, Elijah podría quedarse sin un céntimo, o, lo que es peor, su vida podría correr grave peligro. Para complicar aún más el asunto, la esposa de Elijah, Marie Angela King, de la que Cher ha declarado que no es apta para ejercer de tutora. Su relación estaba llena de ciclos de adicción a las drogas y crisis de salud mental, y esto descartaba la posibilidad de que King fuera una fuerza estabilizadora o incluso tuviera derechos de tutela en la vida de Elijah. El público pudo hacerse una idea de la mentalidad de Elijah a través de sus redes sociales, donde utilizó el hashtag imprisonment via conservatorship, lo que indicaba su conciencia y posible resistencia a la curatela. Elijah, por otro lado, no es un niño, sino un hombre adulto, y su rechazo a la curatela parece ser una declaración de su deseo de tomar las riendas de su vida. Su comparecencia ante el tribunal con su esposa, Mariangela King, de la que está separado, fue una declaración pública de su intención de reparar su relación, que casi había terminado, y enfrentarse juntos a su adicción.
El caso se presentó ante la juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Jessica Auzcategui. El equipo jurídico de Cher presentó sus argumentos, haciendo hincapié en el precario estado mental de Elijah y en la amenaza que suponía su nueva libertad financiera. La representación legal de Elijah contraatacó con una narrativa de recuperación y estabilidad. Reconocieron sus luchas pasadas, pero insistieron en que ahora estaba en el camino del bienestar. Citaron las reuniones, el tratamiento y la reconciliación con su esposa como pruebas de su progreso. Argumentaron que la curatela no solo era innecesaria, sino que podría ser perjudicial para la autonomía y la recuperación de Elijah. Tras una cuidadosa deliberación, la juez dictó sentencia un lunes que estaría marcado por la decepción para Cher. La solicitud de curatela temporal fue denegada. La juez Auzcategui no estaba convencida de que la situación justificara una medida tan urgente. Sin embargo, dejó la puerta abierta a nuevas discusiones y fijó para marzo una vista para una tutela a largo plazo. La mediación privada que siguió fue una prueba de su voluntad de llegar a un acuerdo. Los detalles de las conversaciones se mantuvieron en secreto, pero el resultado fue un acuerdo mutuo para suspender temporalmente la petición de curatela. Sus conversaciones desembocaron en un acuerdo cuidadosamente elaborado para suspender el procedimiento de curatela. Esta decisión no ponía fin a sus problemas, sino que suponía un alto el fuego que permitía a Cher y a Elijah dar un paso atrás y considerar las implicaciones de un acuerdo legal de este tipo. Se trataba de un delicado compromiso que reconocía los derechos legales de Elijah, al tiempo que daba peso a las preocupaciones maternales de Cher. Intervención extrema. ¿Por qué Cher, a sus 80 años, acaba de salir del armario para salvar a su hijo menor, Elijah, de la adicción? Antes de que propusiera la moción de conseguir la tutela sobre Elijah, se encontró en una de las peores pesadillas en las que una madre puede soñar. Su hijo, Elijah Blue Allman, fue descubierto inconsciente a las puertas del Chateau Marmont el 14 de septiembre. El hotel, conocido por su discreción y su historia con la élite de Hollywood, se había convertido en el hogar de Elijah durante los últimos 6 meses. Los miembros del personal, que se habían acostumbrado a su aspecto desaliñado y a su comportamiento errático, se sorprendieron al encontrarlo tendido boca abajo en la acera. La situación era desesperada, su lucha no era un secreto, y su esposa, Mariangela King, reveló en documentos judiciales que Cher había orquestado previamente un dramático rescate en un hotel de Nueva York, donde Elijah fue supuestamente secuestrado por 4 guardias de seguridad y enviado a rehabilitación. El relato de King sobre esta intervención extrema fue que el supuesto incidente de secuestro ocurrió mientras la pareja se encontraba en medio de una estancia de 12 días en Nueva York, periodo que habían dedicado a trabajar en su matrimonio. No se puede exagerar la gravedad de la acusación de King. Sugerir que Cher, un icono de la industria del entretenimiento y una madre conocida por su devoción, pudiera estar implicada en un acto semejante era poco menos que sensacional. Según el relato de King, los 4 hombres entraron en su habitación de hotel y se llevaron a Elijah. Uno de los hombres, según ella, le informó de que actuaban por orden de Cher. La respuesta de Cher no se hizo esperar. La superestrella negó con vehemencia las acusaciones, calificándolas de rumores infundados. La respuesta de Cher, según declaró al New York Post, estaba impregnada de la determinación del amor de una madre, un amor que no conoce límites cuando se trata del bienestar de sus hijos. Afirmó: «Nunca dejas de ser madre. Llegas hasta el final, hasta los colchones cuando intentas salvar a tus hijos. Pero yo no lo hice. Y si lo hice, no me importaría decírtelo». Según Cher, esta vez la intervención fue inmediata y extrema. Cher, que había estado vigilando a su hijo, incluso contratando a un cuidador y haciendo frecuentes comprobaciones en el Chateau Marmont, tomó medidas decisivas. Al enterarse del estado de su hijo, llamó al 911. En 2 días llegaron las autoridades locales. En 2 días, las autoridades locales llegaron y sacaron a Elijah del hotel, que se había convertido en sinónimo de su declive. El relato de la fuente es aterrador. Cher, movida por una mezcla de miedo e instinto maternal, hizo que llevaran a su hijo a un centro de rehabilitación en Pasadena, California. Ahora bien, es bastante irónico que la relación entre Cher y Elijah haya sido incluso mucho peor antes de que Cher iniciara su intervención para salvarlo. A lo largo de los años, se habían enfrentado por muchas cosas, y su compromiso con Mariangela King empeoró aún más su relación. Hagamos un rápido recorrido por la infancia de Elijah, como hijo de Cher, y su viaje a través de la adicción. El nacimiento de Elijah Blue Allman, el 10 de julio de los 70, hijo de Cher y su marido, el rockero Greg Allman, fue toda una sensación mediática. Hijo de una diosa de la cultura pop y de una leyenda del rock sureño, Elijah se convirtió en el centro de atención desde el primer momento.
La propia Cher admitió que su llegada marcó la primera vez que se sintió realmente como una pareja casada con Allman, aunque sus esfuerzos por permanecer juntos como una familia se vinieron abajo con su divorcio en 1979. Los primeros días fueron un torbellino de giras, sesiones de fotos y apariciones públicas con el pequeño Elijah, a menudo a remolque. La devoción de Cher por su carrera era innegable, y su éxito como artista, monumental. Sin embargo, esta dedicación tenía un coste. La presencia constante de los paparazzi y las exigencias de la carrera de Cher dejaban poco espacio para la normalidad en la educación de Elijah. A medida que Elijah crecía, también lo hacía su conciencia de las marcadas diferencias entre su vida y la de sus compañeros. El estilo de crianza de Cher, influido por sus propias experiencias y por el espíritu libre de los años 70, chocaba a menudo con los valores más tradicionales de la época. El joven heredero de los Allman se encontró a la deriva en un mar de internados, y su infancia fue un mosaico de hogares temporales y visitas fugaces. Elijah se sintió rechazado por sus célebres padres, ya que fue enviado a un internado a la tierna edad de 7 años. Más tarde contó la experiencia. Cuando vas a un internado a los 7 años, es difícil sentir que no te rechazan. Fue un sentimiento que resonaría a lo largo de su relación con Cher, un sentimiento de abandono del que le costó desprenderse. Los fans apenas le veían, a diferencia de su hermanastro Chas, que aparecía con frecuencia en el programa de variedades de sus padres. La distancia entre Elijah y su familia no hizo más que aumentar cuando Chas y él fueron enviados a escuelas diferentes de la costa este, lo que provocó el distanciamiento entre los hermanos. Esta sensación de abandono fue una pesada carga que llevó hasta la edad adulta, lo que provocó una tensa relación con su madre. Elías, testigo de los altibajos de la vida personal y profesional de Cher, empezó a formarse sus propios valores, distintos de los de su madre. Los años de internado fueron una época de aislamiento para Elijah, y, al entrar en la adolescencia, la distancia entre él y su madre se acentuó. Cher, por su parte, se enfrentaba a la complejidad de criar a sus hijos en público y mantener su estatus de icono de la cultura pop. La batalla de Elijah contra el abuso de sustancias empezó a los 11 años, cuando empezó a experimentar con drogas como la marihuana y el éxtasis. Es lo que se hacía, decía Elijah al recordar aquellos años. Es lo que hacía todo el mundo. Parecía normal en aquella época. Su experimentación se intensificó hasta llegar a la heroína, una droga que prometía escapar de las presiones de su pasado y de las expectativas de su linaje. Simplemente buscaba escapar de todas las cosas de mi pasado, y es entonces cuando recurres a ese tipo de drogas, ya sabes, la heroína y los opiáceos, admitió en una sincera entrevista con Entertainment Tonight en 24. Cher, testigo de la caída de su hijo en la adicción, intervino en múltiples ocasiones, intentando reconducir a Elijah. Le apoyó económicamente, sufragando los costes de las sesiones de rehabilitación y otros gastos, con la esperanza de salvar el futuro de su hijo, al que describió como «mi corazón». El vínculo entre madre e hijo era tenso, salpicado de largos periodos de silencio. Elijah revelaría más tarde que había momentos en los que pasaban años sin hablarse, un claro indicio del abismo que se había abierto entre ellos. La carrera musical de Elijah con su grupo Dead Sea era un camino que recordaba al de sus padres, pero su individualidad lo distinguía como la autoproclamada oveja negra de la familia. Los diferentes sistemas de valores y mentalidades entre madre e hijo provocaron frecuentes enfrentamientos. A pesar de sus múltiples distanciamientos, Elijah reconocía los esfuerzos de Cher como madre y la intención genuina de sus acciones, aunque comprendía los retos que la fama imponía a su paternidad. La tensión entre Cher y Elijah aumentó drásticamente cuando éste se comprometió con la cantante británica Mariangela King. Elijah era conocido sobre todo por su lucha contra las adicciones, pero la mayoría de la gente desconocía su lucha privada contra la enfermedad de Lyme. Elijah se trasladó a Alemania por un corto periodo de tiempo, donde buscó tratamiento para su enfermedad de Lyme. Fue durante este periodo cuando conoció a Mariangela King en una cita a ciegas, un encuentro que desembocaría en un romance relámpago. Mariangela, miembro de la familia británica-alemana de la música pop King y cantante por derecho propio, traía consigo un espíritu que resonaba con el de Elijah. Su vínculo fue rápido e intenso, lo que llevó a Elijah a tomar la decisión de traer a Mariangela a Estados Unidos, a su casa y al mundo de su madre, Cher. En 2013, la pareja se mudó a la mansión de Cher en Malibú y el hogar estuvo plagado de conflictos. Al principio, la decisión de vivir juntos bajo el techo de Cher parecía una oportunidad para que los lazos familiares se estrecharan y para que Cher diera la bienvenida a un nuevo miembro al redil.
Sin embargo, la realidad distaba mucho de ser idílica. Elijah admitió que su madre y su prometida a veces se peleaban, lo que provocaba un ambiente tenso. Después de mudarse a finales de ese año, Elijah y Cher no se hablaron durante meses, lo que acentuó las desavenencias entre ellos. El compromiso y la posterior boda en su casa de Beverly Hills, en el año 24, fueron recibidos con silencio por parte de Cher, que no se hablaba con Elijah en ese momento. A pesar de sus esfuerzos y del profundo amor que profesaba a Elijah, el compromiso con Mariangela King fue un punto de inflexión que tensó aún más su ya frágil relación. Los temores de Cher de que la historia se repitiera eran palpables al ver al hijo, que tanto le recordaba a Greg, recorrer un camino que ya había visto antes. A pesar de su compromiso, Cher permaneció en silencio. Sin felicitaciones ni bendiciones, su silencio era ensordecedor. La tensión entre Cher y la pareja de su hijo era evidente y llevó a la pareja a tomar una decisión aún más drástica. Decidieron fugarse. En una ceremonia íntima, sin la presencia de familiares ni la bendición de Cher, solidificaron su unión. Elijah explicó más tarde al Daily Mail que nunca había esperado la aprobación de nadie en la vida y que no iba a empezar a hacerlo con su matrimonio. La fuga fue un reflejo de su filosofía, un testimonio de su amor y su determinación de forjar su propio camino. La respuesta de Cher a su matrimonio fue excluirles de las reuniones familiares, incluidas las Navidades. Mientras tanto, King acusó a Cher de secuestrar a su marido en 2022, añadiendo otra capa al drama familiar. En medio de la rocosa relación de Cher con su hijo menor, Elijah, no parecía ocurrir lo mismo con su primer hijo, Chaz Bono. Cher y Chaz Cher se convirtió en un modelo de maternidad cuando dio a luz a Chaz Bono, su nuevo mejor amigo, el 4 de marzo de 1969. Desde el momento en que Chaz llegó al mundo, fue acunado por los focos y su vida se entretejió con los hilos del estrellato de Cher. El vínculo entre madre e hijo era innegable, y Cher se deleitaba en la alegría de criar a un niño increíblemente bien educado, un rasgo que recordaba con cariño en Dr. Phil. Conocido entonces como Chastity, el mundo observó con fascinación cómo este niño de oro crecía en medio del deslumbrante mundo del espectáculo. Chastity se dio a conocer al mundo a través del programa de televisión de la pareja, The Sonny and Cher Comedy Hour, donde su rostro querúbico se convirtió en una imagen familiar para millones de telespectadores estadounidenses. A medida que Chastity Bono crecía, la percepción pública era la de una joven que seguía los pasos de sus padres, dedicándose a la música, la escritura y el activismo. Sin embargo, bajo la superficie había una lucha personal que las cámaras y los fans no podían ver. Chaz, tal como lo conocemos ahora, luchaba con una identidad que no coincidía con la percepción pública de la identidad femenina asignada al nacer. En mi último año de instituto me dieron el papel de un personaje masculino y por primera vez sobresalí. Pero me dije, esto nunca ocurrirá como profesional, así que tengo que buscarme otra carrera. No fue hasta su 40 cumpleaños cuando Chaz se embarcó valientemente en una transición de mujer a hombre que cambió su vida. El regreso de Chaz a la actuación fue triunfal, reforzado por un periodo de confianza en sí mismo en Dancing with the Stars en 2011. Su vuelta a la pantalla le llevó a interpretar papeles en Degrassi, The Next Generation y The Secret Life of the American Teenager, mientras abrazaba la filosofía de que nunca es demasiado tarde para perseguir los propios sueños. Sus interpretaciones en Proof y sus papeles recurrentes en The Bold and the Beautiful y American Horror Story consolidaron aún más su lugar en el mundo de la interpretación, inspirándose en su relación con su difunto padre. La transición de Chaz fue un capítulo difícil tanto para la madre como para el hijo. Cher, la icónica superestrella, se enfrentó a su propia batalla al aceptar la transición de su hijo. La noticia inicial fue una sacudida para el sistema de Cher, una prueba para su comprensión y aceptación. Durante una charla con HLN, Chaz dijo que Cher le echó de casa cuando salió del armario como gay. Dijo, en parte debido al hecho de que todo el mundo lo sabía y ella no. Se sintió herida y le disgustó que yo fuera gay. En gran parte creo que se sintió tonta, porque todos los demás lo sabían. Luchó con la pérdida del niño que conocía, enfrentándose a tantas emociones. Fue una época de confusión, un periodo en el que los viejos mensajes, los viejos recuerdos, se aferraban a ella como la letra de una canción del pasado. A pesar de su prolongado apoyo a los derechos LGBTQ, Cher se enfrentó a sus propios problemas cuando se produjo la transición de su hijo. En una sincera entrevista con Christiane Amanpour en la CNN, Cher echó por tierra la idea errónea de que aceptaba sin problemas la transición de Chaz. No, eso no es exactamente cierto, admitió.
revelando que era un marcado contraste con la rapidez con la que había aceptado que Chas fuera gay. Los primeros días fueron especialmente duros para Cher. Recordó el desgarrador momento en que llamó a Chas y fue recibida por el mensaje de su antiguo contestador automático, un eco inquietante de la hija que una vez conoció. Era un doloroso recordatorio de la transformación que se estaba produciendo, que afectaba no solo a Chas, sino a la propia Cher. Sin embargo, a pesar de la confusión, el vínculo entre madre e hijo permaneció inquebrantable. Cher reflexionó sobre la evolución de su relación y subrayó que, aunque la transición no fue nada fácil, no significó que perdiera a su hijo. Por el contrario, lo vio como si Chas simplemente adoptara una nueva forma. El amor y el apoyo inquebrantables de Cher fueron constantes mientras veía a Chas volverse tan increíblemente feliz. Sin embargo, en el crisol de esta lucha, el amor de Cher por su hijo siguió siendo la constante inquebrantable. Se embarcó en un viaje de comprensión, educándose a sí misma, tendiendo la mano y aprendiendo a ver a Chas no como el niño que ella crió, sino como el hijo que siempre estuvo destinado a ser. A pesar de su lucha contra la maternidad, Cher fue conocida como la diosa del pop y dejó una gran huella en los corazones de millones de personas. Los primeros años de Cher estuvieron marcados por la inestabilidad, y el matrimonio de su madre reflejó las turbulencias de su infancia. Sin embargo, fue este mismo caos el que despertó en Cher un feroz deseo de ser el centro de atención. A la tierna edad de 16 años, Cher dejó la escuela y puso sus ojos en Hollywood, donde conoció a Salvatore Sonny Bono, el hombre que se convertiría en su compañero musical y marido. Bajo la tutela de Sonny, Cher pasó de ser un talento en bruto a un icono cultural. Juntos, como Sonny y Cher, conquistaron los corazones de millones de personas con su mezcla única de folk rock y pop, personificada por su éxito I Got You Babe en 1965. A pesar de su éxito inicial, el final de los 60 supuso un reto para el dúo. A su música le costó entrar en las listas de éxitos, y su incursión en el cine con Good Times tuvo una acogida tibia. Los álbumes en solitario de Cher mostraron su voz conmovedora y sus conmovedoras letras, pero no pudieron recuperar la magia de los primeros días de Sonny y Cher. La relación de la pareja, tanto personal como profesional, empezó a deteriorarse. Sin embargo, la historia de Cher estaba lejos de terminar. El final de los 60 no fue más que el preludio de su asombrosa reinvención. Con resistencia y tenacidad, Cher resurgió de las cenizas de su vida anterior, reinventándose como solista y actriz. Su carrera interpretativa se disparó con un Oscar a la mejor actriz por su papel en Moonstruck, y su regreso a la música estuvo marcado por éxitos como Gypsies, Tramps and Thieves y Half Breed. La capacidad de Cher para adaptarse y prosperar continuó en la década de 1980 y más allá. Firmó con Geffen Records y publicó álbumes de éxito como Cher y Heart of Stone, con el emblemático sencillo If I Could Turn Back Time. Su vida personal, marcada por relaciones de alto nivel y un atrevido sentido de la moda, la mantuvo en el punto de mira del público. Cher tuvo que hacer frente a problemas personales y de salud en la década de 1990, pero regresó triunfalmente con el álbum Believe en 1998. El álbum incluía el single homónimo, que se convirtió en el más vendido de todos los tiempos por una artista femenina en el Reino Unido. La carrera de Cher ha abarcado la música, la televisión y el cine. Su inconfundible voz de contralto, su moda marcadora de tendencias y sus papeles en películas como Silkwood y Mask la han convertido en un icono de la cultura pop. Su influencia va más allá del mundo del espectáculo. Ha sido una firme defensora de las causas sociales, como los derechos del colectivo LGBT y la prevención del VIH-Sida. Sus esfuerzos filantrópicos han apoyado a varias organizaciones benéficas y ha utilizado su plataforma para hablar de cuestiones políticas, respaldando a candidatos y apoyando causas humanitarias. Con una carrera en la que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, Cher no es solo una superviviente, sino una pionera que no ha dejado de reinventarse. Su legado está marcado por su capacidad para superar la adversidad y mantener su estatus de figura querida e influyente en la industria del entretenimiento. La vida de Cher es una deslumbrante historia de fama, resistencia y reinvención, que demuestra que es realmente la diosa del pop. Si quieres ver más contenidos como este, haz clic en una de las tarjetas de la pantalla.